Un cordial saludo al estimable teleaudiencia. Después de la conquista pacífica de la Meca por los musulmanes, se dictó una proclama del profeta Muhammad, válida hasta la consumación de los siglos, de amplia tolerancia para todas las religiones, especialmente judíos y cristianos, los que son llamados Ahl al-Kitab, la gente del libro. Hablar que el Corán fomenta el terrorismo es un error peligrosísimo y le hace juego al terrorismo, que es una minoría violenta que ha existido históricamente y en los tiempos presentes en todas las religiones. En el caso del Islam, nosotros condenamos el terrorismo, venga de donde venga, pero aquellos que dicen lo contrario están justificando teológicamente al terrorismo islámico y nos descalifican a la gran mayoría de musulmanes pacíficos como nosotros. De esta forma otorgan incorrectamente una base coránica al terrorismo, convirtiéndolos en cumplidores de la religión islámica. Así el 99.99% de los musulmanes pacíficos quedaríamos descalificados incorrectamente. Tremenda osadía, pero también tremendo error. La proclama siguiente tiene 1400 años. Es prácticamente desconocida en Occidente y fue dictada por el profeta Muhammad, y en ella están impresas las normas que deberían regular la convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos, dando un claro mentiz para aquellos que tratan de identificar al terrorismo y al fanatismo con el Islam. Así empieza: que protegeré a los refugiados cristianos y judíos en mis puertos, donde quiera que se hallaren, lejanos o cercanos, tanto en tiempos de paz como en épocas de guerra. Que además de una vida tranquila, les garantizo su propia defensa, la de sus templos y conventos, sus capillas y abadías, la residencia colectiva o particular de sus monjes y la seguridad de los caminos para su gira donde quiera y en todo lugar donde habiten. Que defenderé su religión y su propiedad en cualquier sitio y modo en que se hallaren. En igual grado lo haría por sí mismo, por mi religión, por mis allegados y sus pertenencias, y que les cobijaré a sí mismo contra cualquier daño, disgusto, imposición ilícita o responsabilidad ilegítima, escudándoles contra toda fuerza extranjera que pretendiese atacaros, con mi propia persona y con los míos, ya que fueren soldados o civiles, sin tener en cuenta la potencialidad del enemigo. Que desde ya les considero bajo mi protección y resguardo, en forma que no les tocará prejuicio alguno, sin alcanzar previamente a mis dignatarios encargados de la defensa nacional. Que les eximo de las cargas impositivas que los nómadas abonan de conformidad con los convenios existentes, pudiendo concurrir con la suma que fuese de su agrado sin que tal contribución se considere un tributo ineludible. Que desde ahora no se obligará a ningún sacerdote cristiano a renunciar a su investidura, ni a ningún individuo a abandonar su culto, como asimismo no se obstaculizará a los monjes en el ejercicio de su profesión, ni serán forzados a desalojar sus conventos, ni a suspender sus giras misioneras. Que no será demolida ni siquiera una mínima parte de sus templos, ni se permitirá su adquisición para mezquitas o residencias de musulmanes, pues quien tal hiciera quebrantaría la solemne promesa dada en nombre de Dios, desobedecería al profeta y traicionaría abiertamente la felicidad de su conciencia. Que cuanto a los impuestos derivados de los negocios pertenecientes a los cristianos, y que si alguno de ellos adquiriese bienes muebles o inmuebles con el bien de beneficiarse con su explotación o arrendamiento, no pagará mayores impuestos que los que abonan los musulmanes. Que los cristianos serán considerados en cuanto a los fueros de su conciencia iguales a los nuestros, sin que estén obligados a salir con los ejércitos nacionales al encuentro del enemigo ni afiliarse con ellos. Que no se obligará a ningún cristiano a convertirse a la religión del Islam, ni se le discutirá su creencia sino en términos afables, debiendo ser tratado por todos los musulmanes con misericordia y cariño, protegiéndolos contra toda lesión o prejuicio donde quiera que estuvieren y en cualquier situación en que se encontraren. Que los musulmanes no contribuirán a fracaso alguno de los cristianos, ni les será negada la colaboración necesaria, ni tampoco del seno de la oración. Que por medio de esta promesa divina les concedo las mismas garantías de que gozan los musulmanes, asumiendo en consecuencia la obligación de protegerlos contra todo inconveniente y proveer a su beneficio para que sean verdaderos ciudadanos, solidarios de los derechos y deberes comunes. Que en lo que respecta al matrimonio no se obligará a una cristiana a casarse con un musulmán, ni será contrariado si se resiste al noviazgo por ser indispensable su previo consentimiento.
y que en caso de realizarse esta unión, deberá el marido dejar en libertad a la esposa para practicar su culto sin obligarle en ningún caso a abjurar de su religión, ni oponerse a si esto fuesen sus deseos, pues todo acto contrario a estos postulados lo colocaría entre los falaces, violadores de la promesa de Dios y de la palabra de su profeta. Que si los cristianos necesitaran construir o refaccionar sus templos, capillas o lugares santos, o cualquier otra realización de interés para su culto, será prestada a su pedido la colaboración técnica o económica correspondiente, considerándose tal acto como una simple beneficencia, concorde con la promesa dada por el profeta y ajustada a las normas que Dios impone a todos los musulmanes, que no serán obligados en caso de guerra a servir de emisarios, guía o observadores sobre el campo enemigo, ni a ninguna actividad de carácter bélico, y que si alguien les exigiese ya individualmente o en masa realizar lo contrario, será considerado en desacato de la palabra profética y desobedeciendo a su testimonio. Quien quiera que viole las condiciones prefijadas será considerado un renegado de Dios y de la promesa solemne dada por el profeta Muhammad a los sacerdotes y monjes cristianos con el testimonio de la nación. Este es un mandato ineludible contraído por el profeta en su propio nombre y en el de todos los musulmanes, y a cuya observancia se obligan de modo estricto hasta el día de la resurrección y terminación del mundo. En el próximo programa continuaremos este tema, si Dios nos lo permite. Muchas gracias.